Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y amigos, en el día de hoy, como leyeron en el título y vieron en la miniatura, tenemos que hablar. Si eres nuevo por acá, déjame te pongo un poco en contexto porque de seguro no entiendas absolutamente nada. Mi nombre es Franca Mayeris, soy un youtuber cubano, actualmente vivo en España y salí de mi país hace aproximadamente 2 años. El proyecto que estás viendo el día de hoy, el proyecto Kamayeris Vlog, no comenzó aquí. Comenzó en Cuba hace 4 años. En esos 2 primeros años que empecé a crear contenido dentro de mi país, y fue lo que me hizo crecer y darme a conocer, habían muchas personas que estaban involucradas en este proyecto. Esa persona es mi prima Emily, que me acompañaba en todos los videos. Esa persona es mi sobrinito Diego y por supuesto mi abuelita. Yo forzosamente me vi en la obligación de salir de mi país hace 2 años y medio e irme a México, y cuando llegué a ese punto siento que lo que había construido durante 2 años no se desmoronó, pero se quedó en pausa. Desde ese entonces he recibido muchísimos mensajes de cómo está Emily, cómo está Diego, cómo está tu abuela, y hoy, 2 años después, es que creo que ustedes se merecen una respuesta. A día de hoy que estás viendo este video, mi prima Emily y mi sobrinito Diego ya no se encuentran en Cuba. Gracias al universo se encuentran en los Estados Unidos con mi otra familia, pero por desgracia mi abuela aún sigue en Cuba. Creo que no puedo darte explicación, dejarlo todo así y se acabó. Creo que también mi prima necesita contarte más a detalle. Siento que Emily y yo creamos un equipo muy bonito en mi canal. Es por eso que le quiero preguntar a Emily desde cuándo se quiere ir de Cuba y cómo se sintió cuando yo me fui hacia México. Yo tuve la curiosidad de cómo era la vida fuera de Cuba. Antes de tener 20 años, 10 y pico de años largo, ya yo estaba con la ideita en la cabeza de qué podría ser salir de Cuba, cómo podría ser una vida fuera de Cuba. Pero realmente era eso, la curiosidad. No creía que yo pudiera llegar a concretar algo así. Tuve a Diego, mi padre vino a vivir a los Estados Unidos, se hizo residente aquí en Estados Unidos, y entonces comenzamos el proceso de reunificación familiar. Esto fue en el 2015. Ya estábamos esperando fecha de entrevista, y entonces 2017, 2018, 2019, y yo seguía obsesionada con irme de Cuba hasta que tuve que plantearme detenerme un poco porque aquello me iba a enfermar. Luego vino el COVID, que fue un tiempo malísimo, y pasaron una serie de cosas, eventos que te fuiste de Cuba, y aquello para mí fue duro. Creo que a lo mejor no te lo había dicho así, pero fue durísimo. Se había acabado de alguna manera todo lo que yo estaba haciendo, que me robaba la mayor parte del tiempo, porque siempre estábamos planeando el video que íbamos a hacer, el próximo, ideas o otros proyectos, porque entonces nada, fue como, no regresar atrás, pero fue un poco duro. Sí, puedo decir que me sentí un poquito triste y sola, pero bueno, todo se compensa, y además a la vez estuve muy, muy feliz, porque lograste hacer muchísimas cosas que querías hacer. Una vez que yo estoy fuera, ver cómo cambiaban las cosas en Cuba, cómo estaba toda la situación, para mí fue muy estresante. Yo a día de hoy sigo soñando que regreso a Cuba y no puedo salir, y es un miedo que se repite. Durante todo este tiempo que yo veía que las cosas en Cuba cambiaban y que yo empezaba a desconocer la Cuba que se vivía dentro, creo que lo que más me agobiaba era pensar cómo era que se vivía estando dentro de la isla. Y es por eso que te quiero preguntar un poco cómo sentiste tú la situación en el tiempo que estuviste ahí. Cuba ha estado deteriorada por muchísimos años, pero los últimos 2, 3 años, tal vez, todo se puso peor. Social, económicamente, políticamente. Y yo veía como mucha gente se iban de Cuba, amistades, familia, y yo seguía ahí, después de tantos años en espera de algo, seguía ahí. Y me empecé a sentir un poco mal. Recuerdo que a veces ni dormía bien, pensando cómo irme, porque yo quería irme de Cuba. Necesitaba irme de Cuba, yo no podía seguir ahí. Era como estar enfermo, así yo me sentía. Y cuando miraba a mi hijo, o sea, no podía, yo decía, ¿qué vida le estoy dando a mi hijo aquí? Ya después, con el tiempo que tomo la decisión de venirme a España, estando acá se me da la oportunidad de sacar a mi mamá, y por un lado sentí felicidad, pero por otro lado también sentí como culpa. ¿Sabes? Culpa de poder sacar a mi mamá y que se quedaran más personas en Cuba, que se quedara mi prima, que se quedara mi primo, que se quedara mi abuela. Pero es que tampoco se podía sacar a todo el mundo a la vez, porque era una travesía, además de peligrosa, muy costosa. Ahí una de las preocupaciones que más tuve también fue cómo se sentirá Emily, que cada vez se va más gente y ella sigue adentro sola. Luego también se fue mi tía Yanesi, tu mamá. Y eso también fue durísimo, a pesar de que todo trae tremendas alegrías, porque son metas y sueños que la gente que uno quiere va logrando.
pero igual fue un poco duro, porque mi tía, bueno, mis dos tías son como si fueran mis madres, y entonces yo y mi tía estábamos súper apegadas. Igual estuve ahí todo el tiempo con ella, apoyándola en todo el proceso de organizar el viaje de ella y luego cuando se fue. Igual fue tremenda satisfacción haberla visto llegar aquí y ver cómo cambió su vida. Llegado a un punto en toda esta historia, yo me pongo a valorar opciones. Me di cuenta que todo el mundo se venía a España, había muchas escuelas que te traían a España, muchos cursos que se podían dar y eran presenciales aquí. En todo esto llega como un complot que hicimos yo, Evelyn en los Estados Unidos y mi prima Emily en Cuba, y llegamos a la decisión de que Emily tenía que salir por una vía, que ya la íbamos a encontrar, y esa vía era llegar a España, que ella aplicara con su hijo un visado de estudios y que cuando estuviesen acá se asentaran. Pero iba a ser la vía por el momento más rápida y más segura. Pero las cosas como que se complican un poco. Yo sinceramente recuerdo que Emily me llama ese día llorando y lo primero que se me viene a la mente es que pasó algo malo, ¿sabes? Yo realmente no sabía qué era. Y fue justamente en ese momento cuando me dice que le llegó su reclamación para irse a los Estados Unidos. Y yo me recuerdo que, ¿sabes? Me paralicé por completo, colgué la llamada y empecé a llorar. Yo desde aquí me hice la ilusión de que iba a volver a ver a mi familia, iba a volver a tener a mi prima cerca de mí. Yo me encuentro del otro lado del océano, estoy mucho más lejos, tengo diferencia horaria y me hice esa ilusión de recibir aquí a mi primo y a mi prima y de estar juntos. Pero lo más loco de todo es que a mi prima le llega la reclamación que estaba esperando desde hace 8 años por su papá para irse hacia los Estados Unidos. Y ese mismo día recogió sus pasaportes en el consulado de España en La Habana y los 2 pasaportes estaban aprobados con un visado. Encontré unos cursos también para estudiar en España. Apliqué y me aprobaron en la escuela y bueno, entonces después me preparé para el duro proceso de presentarse ante el consulado de España para pedir el visado por estudio, que es un poco duro. Fue bastante duro, fueron los últimos 4 meses de mi vida han sido demasiado, 4 o 5 meses de mi vida han sido bastante emocionalmente agitados, por decirlo de algún modo. Pero bueno, nada, para no dilatarlo tanto, me presenté con mi hijo, porque yo siempre dije que yo a mi hijo no lo dejaba atrás nunca. Tal vez por eso me demoré a lo mejor más para irme de Cuba. Yo no me iba a ir por ninguna vía que no fuera segura para irme con mi hijo. Bueno, me presenté con mi niño, felizmente, porque fue una alegría enorme. Nos aprobaron a los 2 el visado por estudio, a mí como estudiante y a él como mi acompañante, para irme a España. Lo curioso de todo esto es que me presento, me aprueban y al otro día de haberme aprobado me llama mi tía casi llorando, emocionada, contenta a las 7 de la mañana para contarme que había llegado un correo que tenía fecha de entrevista por mi proceso de reunificación familiar en la embajada de Estados Unidos en Guyana. Aquello fue un shock enorme para mí. Yo quedé que yo no sabía, de verdad que no sabía, no tenía en ese momento la capacidad para saber qué era mejor, qué yo quería, si estaba feliz, si estaba triste. Después de tantos años buscando una vía, tenía 2 vías para irme las 2 con mi hijo, 2 vías seguras. Por un lado estaba emocionada, encantada, maravillada de irme a España con Frank, con mi primo, que decir primo seguía chiquito, es porque es mi hermano, parte de mí. Y de cierta manera habíamos creado y muchas expectativas sobre lo que sería irme para allá y habíamos hecho planes y de pronto esto y me quedo, wow, ¿qué hago? Aunque mi familia no me dejó casi decir, ¿qué hacen? Nada, usted se va para los Estados Unidos. En ese momento yo no lo tenía claro, que desde el principio dije, sí, me voy para los Estados Unidos, pero estoy mal. Pero bueno, nada, pasaron los días y yo dije, coño, tengo una suerte enorme, ¿sabes? Todo llega en algún momento que debe ser. Por un lado también supe que era lo más correcto, era lo mejor que podía pasar, que se fuera con mi familia, iban a tener muchísimo más apoyo. Para comenzar, iba a llegar a un país con una residencia legal de por vida, que a sus 5 años tiene su nacionalidad. Es conseguir mucho más fácil trabajo, día voy a la escuela, aprender un segundo idioma. Iba a ser mucho mejor. Pero a mí me dolió tanto que siento que mi corazón se rompió en pedazos en ese momento porque tenía la ilusión del mundo. Y lo que más me dolió, sinceramente, ver a mi prima con esa misma ilusión que también se le desmoronó. Entonces, creo que los dos estábamos tristes, pero conscientes que irse a los Estados Unidos iba a ser la mejor decisión que ella podía tomar. Ya después de todo esto empieza el proceso de que se tenían que ir a Guyana, hacer la entrevista y demás. Y para mí también fue como raro, porque yo era quien estaba organizando todo para que ella se viniera del lado de acá. Y todo eso dejó de estar en mi poder
para que mi familia se enfocara en ella y se pudiera ir al otro lado. Entonces, digamos que yo lo sentí como una traición, entre comillas, porque evidentemente no me traicionó, es lo mejor para ella en ese momento, pero me sentí frustrado, o sea, sentía que mi familia al lado de ella ya tenía a mi mamá, ya tenía a todo el mundo, y yo nuevamente me volví a quedar solo. O sea, me volví a quedar sin la posibilidad de estar con mi familia. Iba a ser lo mejor y yo realmente estoy aquí por decisión propia. Estoy muy contento, muy feliz en España, pero siempre creo que te hace ilusión tener a alguien que tú quieres cerca. Me preparé rápido porque había muy poco tiempo. Sacamos los pasajes, que aquello fue una historia de locos, el hostal, todos los documentos. Y bueno, el día 2 de diciembre salí con Diego para Guyana. En Guyana estuvimos 20 días y fueron días tuve mucha ansiedad, un poco de ansiedad porque estábamos en el hostal encerrado. Guyana de cierto modo, había yo escuchado por las redes que era un país un poco inseguro, aquello me generó mucha ansiedad. Pero estuvimos bien, estuvimos en un hostal donde nos atendieron súper bien, donde nos ponían un taxi a nuestra disposición, nos llevaron a la entrevista. No, primero nos llevaron a chequeo médico, nos llevaron a la entrevista, nos llevaron a recoger la visa. Felizmente ya ese fue uno de los días más alegres, porque el día de la entrevista fue muy alegre. Y ya entonces cuando fui que tenía el sobre con la visa en la mano, eso fue, y ahí rápido, ya entonces, eso fue un martes, teníamos pasaje para el próximo jueves y fue así rápido. Nada, el chequeo médico fue súper bien, me sacaron sangre, me pusieron una vacuna, uno en este y dos en este creo, me pusieron 3. Nada, me hicieron una cosa. Recoger, organizarlo todo y entonces el jueves 22 de diciembre salimos para Estados Unidos. Fue súper emocionante salir con Diego y llegar. Ay, llegamos a la escala en Nueva York. Qué lindo el aeropuerto, ¿verdad, papi? Sí, lindísimo, como hay cosas. Es otra cosa, nada Hay que, gente con perros. Y los perros tienen cositas de Navidad. nada que ver con Guyana, la verdad. Estamos contentos y listos para recibir al familión, bueno, para que nos reciban a nosotros. Ahora sí, estamos montados en el avión para Miami. Sí. Encontrarnos con la familia fue espectacular. Y llegar y estar en esta casa donde estamos hoy, con mis tías, mis primos y mi hijo, fue como volver a la vida, porque siento que estoy recuperando lo que una vez fue mi vida en familia, porque allá en Cuba quedábamos muy poquito. Es la vida que siempre tuvimos, así, vivíamos todos en Cuba en una casa grande, los primos, los tíos, todos juntos, y es lo que tengo hoy. Fran, y ahora vamos para la escuelita de Diego. Diego, échate para acá, ven, para que Fran te vea. Cuéntale a Fran cómo te va en la escuela nueva. Me va bastante bien. ¿Te va bastante bien? ¿Te Sí. gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Los maestros son mejores y te tratan bien. Ha hecho una pila de amiguitos, ¿de papi? Sí. Ah, bueno. ¿Y quién está ahí al ladito tuyo? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Tu tía Lama, yo la adoro. ¿Qué dice la mamá de Fran de que nosotros estemos aquí? ¿Ya te cansaste de nosotros? La cosa más linda del mundo. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Y esta otra tía que dice, Se me llenó el bote, feliz de tenerlos aquí. bueno, vamos para la escuelita ya que Diego entra a las 9. Un poquito tarde, pero bueno, vamos para allá. Me queda un poquito, todavía un pedacito de mi corazón en Cuba, que espero que lo antes posible pueda estar aquí también con nosotros, que es mi mamá, mi abuelita y mi hermana. Estoy loca por verlas, locas porque tengan la oportunidad que yo tuve y puedan ver la vida con más colores. Sí, porque yo siento que estoy viendo la vida con más colores. Tampoco es llegar al paraíso, es llegar a un país nuevo. Es verdad que aquí en Miami hay muchísimos cubanos, que se te hace más fácil, pero a mí se me ha hecho muy fácil
Yo hasta ahora me siento muy bien y lo más importante es que siento que tengo nuevas oportunidades y sobre todo mi hijo, y todos los días se lo digo, papi, ahora sí puedes pensar y planear un poquito tu futuro. Siempre las cosas van a coger diferentes caminos, nunca es lo que uno piensa y mucho menos él va a cumplir 12 años, pero sí veo que mi hijo puede tener un futuro diferente y eso ya es todo para mí. Y nada, estamos contentísimos. Dios está feliz con la escuela, chamillitos, aquí en la casa y poco a poco. Creo que hacía tiempo que realmente no hablaba con tanta libertad y tanto desahogo a las personas que me llevan viendo avanzar durante todo este tiempo. A las personas que me conocieron con mi abuela, cocinando en mi casa, caminando las calles de La Habana Vieja y que a día de hoy, no sé, soñó con conocer el mundo y se le está dando esa oportunidad. Yo creo que ustedes han sido los únicos que han estado ahí para mí durante estos 4 largos años que llevo haciendo contenido. Que estoy feliz, que estoy en un país que me encanta, que mi familia está bien, que siento que no me puedo quejar de absolutamente nada. No me queda más nada que agradecer y eso ha sido todo. Esto es un video bastante atípico. Si eres nuevo por acá, tú dirás, este tipo me está metiendo una charla en el día de hoy. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes porque hacía mucho tiempo que realmente no lo hacía. Mi nombre es Franca Mayeris, un youtuber cubano. Si llegaste hasta aquí, me encantaría que formaras parte de este canal. Suscríbete ahí debajo, es completamente gratis y no te vas a perder ninguna de mis aventuras. Como siempre les digo, nos vemos unos días con un video nuevo. Hasta entonces, chao, chao. Bueno, por cierto, los quiero mucho.